En esta oportunidad vamos a realizar un diseño de mezcla, en este caso por el método de la ACI. Vamos a hacer un pequeño repaso, pues un diseño de mezcla consiste en hallar las cantidades necesarias para la preparación de 1 metro cúbico de concreto, tomando en cuenta ya sea de la humedad del agregado y sus pesos unitarios. Hay varios métodos para el diseño de mezcla. Uno de los más comunes es el método del ACI, también existe el método Marshall, etcétera. Como existen otros, también existe el método de los mínimos vacíos. Hay gran cantidad. Uno de los más, digamos, más comunes en utilizar es el método del ACI. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Tengo aquí unos en Excel y vamos a realizar un pequeño ejercicio de cómo se haría ese diseño de mezcla. Muy necesario. O sea, generalmente en obras se acostumbra a realizar de manera, bueno, que aunque el diseño de mezcla sale de un método empírico, este, mucha gente lo hace más empírico en obra, entonces le agregan cualquier cantidad de cemento, de arena, de piedra y de agua. Muchas veces que dicen que les gusta que el concreto le quede aguadito porque así lo colocan mejor, más no entendiendo que un concreto cuando está bien diseñado, su contextura, pues su textura es plástica. A veces es difícil de colocar. Cuesta colocarla un poquito, por eso hay que vibrarla y hay que tener ciertos cuidados en su colocación. Pero generalmente a los maestros eso no les gusta, entonces les cuesta colocarle bastante agua y el agua pues disminuye proporcionalmente, significativamente la resistencia al concreto. Bueno, quien les habla es el ingeniero Rubén González de Ingeniería Responsable Global. Vamos a comenzar. Este es un dato, voy a hacer aquí un pequeño ejercicio. Para una resistencia de cálculo, tenemos que tomar en cuenta que una cosa es la resistencia de cálculo, otra cosa es la resistencia de diseño. Esta resistencia de cálculo es generalmente la que colocamos en el proyecto. Esta Z es, según cada país, lo tiene normado, es un factor donde va a multiplicar el control. ¿Qué es el control? Bueno, el control también lo tienen normado algunos países. En este caso, cuando un control normal en Venezuela, aquí en el Perú no sé, pero deben estar similares los valores. Quiere decir que control, bueno, aquí es 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Si fuera un control malo, este número aumenta. Y si fuera un control estricto, este número disminuye. Entonces, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Primero vamos a ver dónde vamos a utilizar estos parámetros. Necesitamos necesariamente necesitamos todos estos datos que están acá, tanto del agregado fino como del agregado grueso. Esto necesitamos el peso específico, tanto del agregado fino como del agregado grueso, el peso unitario suelto de ambos, el peso unitario compuesto. Todo esto se obtiene a partir de ensayos de laboratorio, porcentaje de absorción tanto del fino como del grueso, el porcentaje de humedad de ambos y el módulo de finura de, del agregado fino. Entonces ya con todos estos datos ya pues estaremos en capacidad de analizar, de realizar nuestro diseño de mezcla. Entonces, bueno, como primer paso necesitamos saber cuál será la resistencia de diseño. Y la resistencia de diseño no es más que la resistencia de cálculo más el Z que está acá por el sigma. O sea, multiplico estos dos números y se lo suma a este y me va a dar. Entonces, en este caso, imagínense, para un concreto de 210 yo voy a hacer un concreto estimado en 266 kilogramos por centímetro cuadrado. Como le digo, este método es un método empírico, pero que a través de los años y bueno, y de muchos ensayos y tiempo, pues ellos han llegado a estos parámetros. No hay una fórmula directa que te diga, digamos, una ecuación que nos diga, bueno, para resistencia de 210 necesito, estos son los datos y me da los resultados. No, estos son datos empíricos que se han obtenido a través de muchos años de estudio. Entonces, como bueno, ya ver, para un concreto C de 210 vamos a tener una resistencia de diseño de 266 kilogramos por centímetro cuadrado. Necesitamos, como paso 2, el asentamiento recomendable. Aquí será 8 centímetros. Me voy a la tabla 1. Y en la tabla 1, todo esto lo incluye el método de la ACI. Mire, y en la tabla 1 me dice cuáles son los asentamientos recomendados, el tipo de construcción, el asentamiento. Entonces yo aquí, bueno, voy a suponer, debo de saber para qué es que voy a armar
un muro, una zapata, o ve, y me dice sin armar muro y zapato, me dice un asentamiento máximo de 8 centímetros, un mínimo de 2 centímetros. Y así con nosotros, con vigas y muras, columnas, losas y pavimento y concreto masivo. En este caso, utilizar para el ejemplo, que va a ser para muros y zapatas, 8 centímetros. Entonces coloco aquí 8 centímetros. Luego busco el tamaño máximo. Y generalmente el tamaño máximo es un dato que tenemos que tener nosotros, que generalmente es de 2.5, de 1 pulgada para el agregado grueso. Es el tamaño máximo del agregado grueso. 1 pulgada. 2.5 centímetros. El paso 4 tendré el contenido de agua. Lo busco en la tabla 2 y me voy aquí a la tabla 2. Y con el asentamiento y con el tamaño máximo del agregado, miren, me lo pongo aquí. Tengo para concreto sin aire incorporado y concreto con aire incorporado. En este caso estamos trabajando sin aire incorporado. Tengo un asentamiento de 8 a 10 y tengo un agregado de 1 pulgada. Aquí está 25 milímetros. Tendré que utilizar 195. Aquí lo tengo, 195 kilogramos por metro cúbico. Aquí lo estamos hablando en kilos, el agua. Necesito hallar la relación agua-cemento como paso 5. Me voy a la tabla 3A y en la tabla 3A, como estoy en 210, voy a trabajar, no tengo 210 aquí, voy a trabajar entre 200 y 250 y sin aire incorporado 0.70 y 0.62. O sea que tengo que interpolar entre estos valores porque estoy entre estos dos. Entonces aquí pondré 200, aquí pondré 210 y aquí pondré, entonces no, un momento acá, ay, ay, pero es un momentico acá, no, estoy entre 250 y 300. ¿Por qué? Porque aquí tengo 250, aquí tengo 300 y aquí tengo la resistencia que me dio acá, la resistencia de 266 y la coloco ahí. Y estoy en 0.65 y 0.62. Aquí estoy entre 250, 0.55 y 0.62. Aquí está 0.55 y 0.62 y tengo una relación de agua-cemento del 0,60. Con esta fórmula pues ya tengo el agua, tengo la relación de espejo C y me queda que el cemento va a ser de 326.31 kilogramos por metro cúbico. Ahora voy a calcular como paso 7 el cálculo del agregado grueso. Me voy a la tabla 4 y en la tabla 4 me va a decir que con el tamaño máximo del agregado, que son 25, y aquí me tengo que ir a buscar el módulo de finura. Si ven acá, lo tengo como dato, módulo de finura acá, lo tengo de 260 el módulo de finura. Entonces yo lo podré colocar acá. Y estoy en 260, 0.69. O inclusive pudiera poner todos los valores, que estoy entre este y este y me va a dar 0.60. Entonces no tengo, tengo 260 y 280, pero para 260 tengo ya 0.69. Entonces aquí, si yo colocara estos dos valores, pues me va a dar también, porque solamente es una interpolación. Y tendría, aunque aquí yo ya la tengo, pues ya la tengo en la fórmula, me la puede hacer. Entonces ese sería ya el volumen del agregado grueso. Con la tabla 4 ingreso, busco, si no tengo este valor directo, aquí si fuera a ser 0.63, lo que tengo que hacer es interpolar con estos valores que están acá. Me ubico tal y me ubico, si tuvieras fueron 264, entonces interpolo entre 260 y entre 280. Y con estos dos valores interpolaría. No hay ningún problema. Y aquí tengo el volumen del agregado grueso. Con esta fórmula ya acá, ya puedo saber cuál es el peso del agregado grueso seco. Necesitaría saber entonces por último cuál es el cálculo del agregado fino. Este lo busco en la tabla 5. Y
Mire, por el tamaño máximo puedo obtener sin aire incorporado peso del concreto. Por el tamaño máximo del agregado tendré que es 2.375 kilogramos por metro cúbico. Y creo que aquí lo tengo, ¿eh? Ya pues para esto puedo hallar estos otros datos que se me piden: el peso del agregado fresco, el peso del agregado fino, sería 690, que corresponde solamente a despejar esta fórmula, los ajustes por humedad, porque aquí tengo una humedad, recuerden que acá tengo una humedad, y esta humedad tengo que tomar en consideración. Por eso se dice que este es uno de los métodos más exactos, porque toma en cuenta casi la mayoría de las variables que intervienen en él. Entonces hay el agregado grueso, el agregado fino húmedo y el agua que tengo que añadirle. Ya no son estos 195 litros que tengo que agregarle acá, como me decía originalmente, sino que le desconté la humedad de los materiales. Entonces de 195 ya solamente me quedará 167.61 litros. Y ya con esto, como pueden ver, ya tendría cuáles son las cantidades de cemento, de agua, de agregado grueso y de agregado fino. Y aquí, bueno, estos kilos yo solamente los divido entre el peso unitario y me va a dar el peso, lo llevo a metro cúbico. Entonces, ¿qué pasa? Para solamente como un tic aquí, cuando mire el cemento que se necesita, 326.31 kilogramos por metro cúbico con el agua, con esta cantidad de agua. Vamos a ponerlo acá para que lo podamos ver. Quisiera hacerle acá esto. Pero imagínense, mire, 326 kilos. Imagínense que yo le quisiera agregar a un metro cúbico de concreto, que le quisiera agregar 20 litros más, que le agregue 210 litros de agua. Mire cómo se va a 351. Y de 326, por agregarle 15 litros más de agua, 15 litros más de agua, mire, necesita de 351 a 326, casi 25 kilos de cemento más. Entonces, para que ustedes vean, mire, lo influyente que es el contenido de agua. Y por supuesto que si yo aquí le colocara menos agua, pues miren, voy a necesitar menos cemento. 326, 195, le pongo 150, mire, 251 kilos. Mire, lo que se baja por bajarle 35 litros de agua. Entonces, como podemos ver, va directamente relacionado con la resistencia de concreto, el adicionamiento del agua. Por eso que hay que tener en cuenta eso en obra, cuando el agua es veneno para el concreto. Es necesario, pero siempre hay que tener estas cantidades para, o sea, tener las propiedades de manejabilidad del concreto y de colocación. Pero entonces hay que respetar esta cantidad de agua, y por eso es que es muy necesario hacer el diseño de mezcla. Y como pueden ver, siempre, siempre, siempre va a ser mucho más agregado grueso que agregado fino, porque el agregado grueso es lo que le está dando la resistencia a ese concreto. También a veces se ve que le colocan en igual cantidad. He visto diseños de mezcla que con igual cantidad. Y si en algún momento, por determinado método que lo estén haciendo y le da igual cantidad de esto, pues este número se va a elevar. Si agarraron y le colocaron esto en mayor cantidad, o 50%, 50%, o 55, 40, 40 y tanto, este número seguramente se va a disparar. ¿Por qué? Porque para hallar esa resistencia, entonces lo que me está faltando de piedra, pues tengo que colocárselo en cemento. Igual que el agua, si le agrego mucha agua, esa resistencia tengo que aumentarla agregándole más cemento. Y previamente a esto, cuando se hace el diseño de mezcla, cuando se va a vaciar, cuando se va a realizar la mezcla en el sitio, debemos hacer el ensayo con el cono de Abrams, ya que puede ser que el día anterior ese agregado se pudo haber mojado o pudo haber habido mucho calor y se secó, y tenemos que hacer estas correcciones con agua. Se hace una corrección en campo con el cono de Brans. Entonces agarramos, lo hacemos, y si el desplazamiento, si el asentamiento es mayor a 10 centímetros, pues ya sabemos pues, que está muy húmedo y tenemos que corregir esa agua. Entonces tenemos que colocar un poco menos de agua. Y hacia el contrario, no se asienta los 8 centímetros, pues tendremos que corregir en la segunda tanda, tendremos que corregir ese concreto. De hecho, bueno, y aquí, bueno, aquí solamente le pongo, bueno, generalmente en obras pequeñas pues se utiliza una mezcladora. Si es de una bolsa, pues lo llevé a tobos
Llevo la cantidad con un tubo normal de estos de 5 cuñetes que se ven en el mercado, entonces tendría que agregar esta cantidad. Y si la mezcladorcita es de 2 tubos, pues bueno, tendría que colocarle esto. Esto simplemente lo hice para un volumen, que tenga este volumen el tubo. Esto simplemente lo hice como por... Es muy común por ahí ver en la calle, porque es que también es significativo, pues. Hay que entender esta parte del diseño de mezcla, que mucha gente no lo hace. Inclusive en la ferretería a veces te dan una tablita que por una resistencia de 210, utilizar tanto de cemento, tanto de agregado grueso, tanto de agregado fino y tanta agua. Pero en la realidad, a nivel de ingeniería, pues esto es lo que debería hacerse. Hay que hacer un diseño de mezcla, necesariamente. Y ya después, bueno, se le hacen sus respectivos chequeos, se hacen las probetas cilíndricas de concreto, y después se mandan a hacer las muestras y se mandan a reventar a laboratorio y ahí nos dirá pues que este valor que nos dé superior a los 28 días, por supuesto. A los 28 días debe de haber alcanzado o superado este, esta resistencia de cálculo. Así como pueden ver, mire, es bastante sencillo el método. Solamente tenemos que agregarnos por las tablas y así obtener. O sea, no es mucho el trabajo que hay que hacer para obtener una buena colocación del concreto. No es mucho el tiempo que invertir. Lo único que necesitamos son los datos de laboratorio que deberían tenerlos en todas partes. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad y provecho este tutorial. Y como siempre, los invito a suscribirse al canal, a darle like, a compartirlo. Y será entonces hasta una próxima ocasión.